A ver, ¿cuántos estamos? Ah, ya se están. 11. Ya, ok. Ya, mil disculpas. Como les manifesté, estaba conectado desde el teléfono y no me había percatado de que se quedó sin batería. Pero bueno, ya solucioné. Así que vamos a continuar con la revisión. Nuevamente les comparto, ¿ya? A ver. Ya. Listo. Ya. Entonces, estábamos en la pregunta 4 y ya aclaramos dudas que por qué no era cada una de ellas, ¿no? Vamos con la pregunta 5. ¿Qué significa 5. EVA? Pues ahí estaba la opción A, ¿no es cierto? Entornos virtuales. Ya, entornos virtuales de aprendizaje. Esas son las EVA. Por favor, no se olvidarán de esos términos, ya que en adelante, pues yo les he decir las EVA, ¿sí? Los REA, y usted tiene que saber de qué estamos hablando, ¿ya? E igual, porque por lo general cuando se habla de términos informáticos, pues obviamente se habla de esa manera y todos tienen que entender ese lenguaje. Entonces, por ello es muy importante que aprendan, pues, esas terminologías, ¿ya? Que al menos ustedes que están educándose para docentes, pues, obviamente, en cualquier capacitación siempre van a hacer referencia a esos términos tal y como está y nunca les van a decir los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Entonces, les dicen de esa manera, ¿ya? En relación a las preguntas de verdadero o falso, pues una de las ventajas de las redes sociales es que permite compartir al mundo la visión de mi empresa para ganar ventajas, verdadero. Una de las desventajas de las redes sociales es el grooming, pues ese igual es verdadero. Recuerden que el grooming habíamos hablado que era una de las principales desventajas, ¿no es cierto? Y que era crear perfiles falsos para engañar, ¿no es cierto? Hacer al grooming. Ya. ¿El uso de redes sociales ha disminuido la última década? Falsísimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las redes sociales siempre van en aumento. Ya. Un ejemplo de redes sociales, Facebook y Twitter. Correctísimo. Ese es un ejemplo de redes sociales. Los dos son redes sociales. En la actualidad, las TICs están involucradas en todos los ámbitos, excepto en salud y educación. Falso. Falsísimo. ¿Por qué? Falso. Porque las TICs han ayudado bastantísimo, tanto a salud como a educación, para desarrollarse, ¿no es cierto? Hoy por hoy, creo que si usted no implementa TICs en el aula, pues es un docente caduco, es un docente de la vieja guardia, ¿no es cierto? Ya, así que si tienen a sus profesoras que no han implementado todavía TICs en el aula, pues vaya usted motivándolas. Recuerden que nosotros somos los que vamos con el nuevo conocimiento y quizás a veces, por ejemplo, siempre hay una profesora ya veteranita que sigue con la misma metodología de antes, pero que sin embargo también tiene muchas técnicas que nosotros también podemos aprender, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ve a esos profes que ya están así viejecitos y todo, apóyese en ellos para obtener la metodología correcta para el dominio de un grupo. Ellos son expertos en eso, ¿ya? Entonces, de todo se aprende, ¿sí? Pero obviamente, pues si el docente está dispuesto al cambio, porque hay docentes que dicen, no, eso no, y ahí se cierran en esa parte. Bueno, la pregunta número 7. Ahí simplemente tenía que unir conceptos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un entorno virtual de aprendizaje? Pues son espacios online que complementan y sustituyen el aprendizaje, la interacción y la colaboración en el aula presencial, ¿no es cierto? Eso es un entorno de aprendizaje. Entonces, prácticamente, mientras mejor sea el entorno de aprendizaje, pues menor va a ser la incidencia del docente. Y en algunos casos, inclusive, es casi nula ya la acción del docente, ¿sí? Es decir, los entornos de aprendizaje son tales que por sí solos generan el aprendizaje. Obviamente que debe estar involucrado el estudiante, ese sí. Ya. Aporte de los entornos virtuales en aprendizaje. ¿Cuál es el aporte más grande que han hecho los entornos virtuales en aprendizaje? Pues este que está por acá abajito. Y yo no lo veo porque me está tapando. Permiten mejorar muchos Permite. espacios. Muy bien. Permiten mejorar los aspectos educativos. Facilitan
intercambio pedagógico. Y ya el profesor deja de ser, pues, prácticamente el protagonista del aula, sino simplemente pasa a ser un guía, un mediador, alguien que les facilita el conocimiento, ¿sí? Mientras que el estudiante genera su propio conocimiento. Es la parte significativa de todo eso. Y obviamente usted aprende mucho más, ¿sí? Dicen, ¿y cómo sabemos que hicimos bien si no tenemos nuestra hoja? Yo ya no me acuerdo. Pues puede ir escribiendo las opciones y compara el día sábado que vamos a revisar. Las TICs en salud. ¿Qué se refería a las TICs en salud? Aquí estaba clarísimo, solo tenía que leer profesionales médicos y ya se daba cuenta que esa era. Por si acaso no. Ese era. Sí. Su objetivo principal es presentar Esa es servicios la a única. los profesionales médicos para mejorar la calidad de atención sanitaria. Esa no había dónde perderse. Igual las TICs en educación, también hablaba de docente en el aula, ¿no es cierto? Entonces esa no había dónde perderse, está más acá arribita. Ahí está. Transformar nuestras Ahí sí prácticas también. pedagógicas. Ya, si se habla de prácticas pedagógicas, pues es en el aula, ¿no? Recreando, inventando modos para integrar recursos tecnológicos. Ahí está, ve. En el aula de clase. Entonces esas no había dónde perderse. Esos eran los ejes. Ya. Pero ahí abajo también dice profesor es un guía, por eso no sé si me confundí, no me acuerdo. Ya, pero recuerden que esa que dice el profesor es un guía y el estudiante genera su propio aprendizaje. Ya. Entonces en el aula, pues solo que el profesor sea súper metódico, que emplee métodos súper actuales para que el estudiante genere su propio aprendizaje. Ya, y la última, ventaja de los recursos educativos digitales, era la C. Y ahí están, esta inclusive se repetía con la primera pregunta, me parece. Entonces, esos estaban como que para que se animen a seguir participando. Ya, y eso es todo. Ahí tenían cada una, por ejemplo, la 7 valía 2,5. La 6 valía 2,5. Ahí estaban 5 puntos. Y las 5 preguntas primeritas, que cada una valía 1 punto, hacían los 10 puntos. ¿Sí? Y eso fue todo. ¿Cuántos días hay? ¿O no? ¿Cuántos días hay, dicen en las evaluaciones? ¿Ya las calificó? Ya, por eso les pregunto, ¿quieren notas o no les doy las notas? Sí, denos mejor. Sí, denos las notas. Ya, a ver, déjenme abrir entonces el registro. Copiarán para que ese día, por favor, revisen, ¿no? A ver, TICS 2B, aquí está. Empiece por más H10. Más H no dio la evaluación, creo. No le tome por andar hecha la chistosa, Liz. Mal no recuerdo. A ver. Ya, me dicen presente, por favor, para darles la nota. Si no me dicen presente, no les doy la nota porque significa que no están. ¿Listo? Andy Slendy. Paso. Andy Celi. Paso. Andy Dayana. Paso. Ante Blanca. Ante Blanca está en el baño. Ya, mi amor, gracias. Ardentales María. Aquí está. 7-5. Cerda Katy. ¿No? Aquí lo dicen presente. Sí estoy. Ya llegó y usted no me ha hecho justificar asistencia. Sí estoy aquí, dicen. Sí dije presente. Estoy aquí. Yo tengo que estar. A ver, déjame ver. Aquí No, estoy. sí, usted estaba. Yo estoy equivocado. Sí dije presente. Sí, tiene razón. Me falta Grefa, es la que me falta. Sí. Me falta Grefa, Guevara, nadie más. Ya, Pero a ver. dígale
Entonces, regreso otra vez en lo que estábamos. A ver, Cerda Katy, 6. Chinque Gladys, Presente. 8. Criollo Verónica. Todavía no regresa. Espinosa Gisela, Presente. 7. Grefa Luceli no tiene nota. Grefa Nis, Presente. 5. Guevara Marlit. Ah, ella tampoco todavía no llega. López Carmen, Presente. 4-5. Masache no tiene nota. Mejía Wendy. Aquí estoy. Mejía Wendy, 8-5. Mendoza Erika Aquí. y Mendoza Marjorie. Ambas tienen 9. Mendoza Silvia, Presente, Licen. 9-5. Miranda Daisy, Presente. 9. Moreta Estivalis, Presente. 8. Sailema Jimena. ¿No está? Presente, Licen, presente. A ver, Sailema, 7. Saltos Jennifer, Aquí estoy presente. 9. Satián Diana, Presente. felicitaciones, bien copiado Diana, 10. No, mentira. No, copia, Listen. Gracias. Rambis Lisbeth, Presente, Lisa. también felicitaciones, 10. Y Zuña. Zuña, Presente, Lisa. 7. Listo. Esas son las notas de todos ustedes. Listen. ¿Le escucho? Dayana Andy, ¿cuánto se sacó? ¿Pero me está hablando Dayana Andy o otra persona? Soy yo. Ah, ya, listo. Creo que de Aquí repente por ahí se pasan de chistosas y no está bien que les dé las notas de otra persona. 9 tiene, mija, usted. Ya, Listen. Ok. ¿Alguien más necesita saber sus notas y no le di? De una vez que ya voy a cerrar esto. ¿No? Listo. Ok. De los que sacaron un poquito bajito, no se asuste. ¿Sí? Son varias unidades, así que tienen todavía un semestre nuevecito, ¿sí? Pero por favor, revisemos un poquito, no nos confiemos tampoco, ¿sí? Y tratemos de hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Sí, no se preocupen que no todos somos buenos para todo. A veces siempre hay una materia que nos pesa un poquito. Pero nada, ahora nos ha tocado bastante teoría. Ya prácticamente estamos terminando la parte teórica. De ahí ya vamos a trabajar full práctica. Ahí ya es diferente. Ya, muy bien. Bueno, si ya no hay más preguntas respecto al examen, pues vamos a pasar con tema de clase. Correctísimo, no tengo más preguntas. Ya, listo. Entonces pasamos con tema de clase. Ya. Dentro de lo que es clase, el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las TICs como recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya habíamos visto inclusive algunos ejemplos en internet con esto de las REDA, con esto de las EVA, ¿sí? De recursos en internet de los cuales usted encuentra para enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Pero, ojo, no todos nos sirven para todo. Por eso es que el segundo tema que también vamos a trabajar hoy es las TICs como curso didáctico, pero de estimulación temprana para niños. ¿Ya? Eso es muy importante. Recordarles que hoy por hoy con esto de los smartphones, pues prácticamente tenemos un bagaje de APs disponibles para enseñanza nuestra, ¿no es cierto? Pero ojo, aquí está la calidad docente, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde juega un gran papel
el dominio que usted tenga. ¿Por qué? Porque usted puede descargarse cualquier juego y darle a un niño y eso no le va a garantizar que ese niño aprenda. ¿Ya? Entonces, para ello, obvio, debemos tomar en cuenta algunas pautas que son muy importantes al momento de nosotros elegir este software, elegir esta aplicación, ¿sí? Entonces, una de ellas, una de estas pautas que tenemos que tener muy en cuenta son las fases del proceso de aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. Ustedes hoy por hoy, como ya están en tercer semestre, pues ya me puede hablar un poquito del proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus fases, ¿no es cierto? Al menos ya deben de tener entendido y me gustaría que alguien me hable de ese proceso. ¿Cómo es que sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo se produce esta parte de la pedagogía? ¿Sí? ¿Y qué partes tiene? No sé si alguien me puede ayudar o todavía no están tan avanzadas en esos conceptos. Como dijo Licen, ¿podría volver a repetir la pregunta? Uy, tan adormecidas, ¿sí vieron? Ya, verán. Ustedes saben que cada persona aprende de diferente manera, ¿no es cierto? No es lo mismo como aprende un niño, como aprende un joven o como aprende un adulto, ¿no es cierto? Pero para todos ellos hay un proceso, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje en un niño? O sea, ¿cómo sucede el aprendizaje en el niño? ¿Qué fases conlleva? Mediante, se podría decir, se busca estrategias para poder llegar a cada niño. Por ejemplo, a un niño le gusta mucho el dibujo, entonces mediante el dibujo le podemos enseñar. Ya, eso es el proceso metodológico, ¿no es cierto? Pero todavía no vamos para allá, ¿ya? Yo simplemente quiero saber, por ejemplo, ustedes ya han desarrollado planificaciones, ¿no es cierto? O deben estar en el Sí. proceso, ya. ¿Qué Sí, Lisa. ¿Qué fases usted considera para elaborar su planificación? Ya, ese es el proceso de aprendizaje del niño. Inicia, está en proceso y adquirido. Esas son las Ya, ¿no bases es cierto? Ya. Y obvio, de todo depende del paradigma, todo depende de la metodología y de lo que usted está aplicando, ¿no? Pero por lo general siempre hay una etapa de adaptación, ¿sí? Que es, ¿en dónde es la etapa de adaptación? ¿Al inicio, al medio o al final? inicio. Al Primero inicio, ¿no es cierto? Porque recuerden que al hablar al menos de personas, no se habla de personas carentes de conocimiento. Por eso es que muchas de las veces el término alumno está mal dicho. Porque si usted consulta qué significa alumno, dice que es un ser carente de conocimientos. Y entonces no creo que sean alumnos, ¿no es cierto? Porque desde el mismo hecho que usted ya fue concebido del vientre de su madre, usted ya salió aprendiendo, usted ya tiene un conocimiento. Obviamente, pues que este conocimiento puede ser correcto o incorrecto, y justamente para eso está la escuela, para ir moldeando, si puede decir, este conocimiento, ¿ya? Entonces, por ello se habla de estudiantes, ¿ya? Por eso a sus chicos no les diga alumno, porque alumno, como les digo, es un ser carente de conocimiento y eso no sucede. Usted tiene estudiantes, entonces, ¿ya? Entonces, siempre este proceso va desde el principio, ¿no es cierto? Con un inicio, con una fase de adaptación, ¿no es cierto? Luego, ¿a qué fase va? a la fase ya del proceso, o sea, ya de realizar actividades pedagógicas. Ya, pero ¿cómo se llama dentro del proceso de la planificación? ¿Cómo se llama esa parte? La que va después del inicio. Es en proceso. Ya, bueno, llamémoslo así, proceso. Cambia, dependiendo de la metodología que ustedes utilicen, cambia. ¿Sí? Ya, y al fin, bueno, y el inicio, proceso y fin, entonces dejémoslo así. ¿Ya? Todo proceso de aprendizaje va a ser lo mismo. Va a tener un inicio, va a tener un proceso y va a tener un fin,
Ya, entonces, siempre cuando usted utilice o quiera utilizar un software para enseñanza, tiene que garantizar que ese software tenga estas tres partes. ¿Ya? Aparte de eso, debe de usted inicializar al estudiante en el manejo instrumental. Aunque por lo general, creo que los niños de hoy por hoy ya vienen con un chip adaptado para esa parte del manejo instrumental. ¿A qué se refiere? A que si yo le entrego al niño una herramienta y él no puede utilizarla, no va a ser significativa, ¿correcto? Pero si yo le entrego una herramienta y yo le indico, mira, acá aplastas, acá te mueves por aquí, para salir haces esto, ¿sí? Entonces yo le estoy dando las pautas a ese niño para que él pueda utilizar ese instrumento, ¿sí? A eso se refiere con iniciación al manejo instrumental, ¿ya? Entonces, por lo general, como les digo, casi con los chicos no sufrimos en esto. Porque a veces inclusive, no sé si les ha pasado, pero ustedes tienen una AP que la están utilizando, ¿sí? Y muchas de las veces uno se centra solo en lo que uno necesita. Y después resulta que le da el teléfono a su hijo y su hijo se pone por ahí a manipular las cosas que usted tiene. Y después le dice, mira mamá o mira papá, esta parte me salió aquí. Y usted resulta que resultó aprendiendo algo de ese software que usted utilizaba y que nunca supo para qué servía esa parte o que nunca la utilizó. Ni siquiera se prestó el más mínimo en darse cuenta que eso estaba ahí, ¿sí? Y en cambio los chicos, ellos son mucho más observadores, mucho más, como les digo, curiosos, traviesos, llamémoslo así, y por eso aprenden mucho más rápido. ¿Ya? Pero siempre, siempre nosotros debemos hacer esa iniciación en el manejo instrumental. Es decir, si yo le voy a dar una herramienta, pues tengo que indicarle cómo funciona esa herramienta. ¿Ya? La ejercitación y el refuerzo. Esa es otra parte muy importante, ¿sí? Que usted debe de considerar en el momento de elegir un recurso didáctico, ¿sí? Que permita esta parte, la ejercitación y el refuerzo. ¿Qué significa cada uno? Pues la ejercitación significa hacer muchas veces lo mismo hasta adaptarse a la práctica, ¿no es cierto? Y el refuerzo, ¿qué significa? El refuerzo es que si algo yo todavía no lo dominaba, pues poder trabajar en ello hasta que domine ese conocimiento, ¿no es cierto? Ya. Otra de las partes que tiene que tener un recurso didáctico es el apoyo de los docentes, ¿sí? Usted nunca, y eso es por lo general lo que hacemos los padres muchas de las veces, y ahí nos equivocamos con nuestros hijos, cuando cogemos un celular y le damos, ahí, tome, lleve para que no moleste, ¿ya? Si usted desea hacerlo, usted desea enseñarle a su hijo a leer, a entender, a manipular un celular, ¿sí? Nunca le dé el celular y que él se encargue. No, sea usted el guía. Es decir, usted no desaparezca del mapa, ¿sí? Usted siempre tiene que estar ahí en el proceso, ¿sí? Para que vea lo que está haciendo su hijo. ¿Ya? Y entonces ahí va a ser el aprendizaje significativo, porque si no, no hay tal. ¿Ya? Y por último, es el aprendizaje por descubrimiento. Ya, no sé si alguien ya estudió algunos psicólogos y eso. No sé si ya han visto, por ejemplo, a Jean Piaget, a Rousseau, y algunos otros pedagogos que han desarrollado aprendizaje. Ya, ¿han escuchado hablar de? Vygotsky. Ya, yo les voy a nombrar uno. Ya, y quiero que me hablen de una teoría de este señor. Ya, el señor es de apellido Brunner. ¿Han escuchado hablar de Brunner? Bronfman Brunner. ¿Cómo se Sí, llama? No puedo pronunciar bien, pero es Bronfman Brunner, algo así. Sí, sí. No, a ver, alguien que me diga el nombre de Brunner. Es un nombre De, facilito. o sea, ¿usted está preguntando sobre la teoría de José Joaquín Brunner? ¿O No hay es otro José Brunner? Joaquín, otro. Urie, Ya, se llama él es- Jerome Brunner. Así se llama. mm, ¿Ya? Este señor Jerome Brunner
es el creador o el autor del aprendizaje por descubrimiento. Ya, no sé si han escuchado de ese aprendizaje. ¿Sí o no? Hola. No, dice. No, 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 dice. aprendizaje por Yo lo he descubrimiento, ¿no? escuchado. Yo de Uri Brown, ni sé cómo lo. No. Bueno, este señor Jerome Bruner es el autor del aprendizaje por descubrimiento. ¿Ya? ¿De qué se trata el aprendizaje por descubrimiento? Y es una teoría muy bonita porque créame lo que cuando usted aprende por sí mismo, porque usted descubrió el aprendizaje, ¿qué pasa con ese aprendizaje? Ese aprendizaje no se borra, ¿sí? Ese aprendizaje es perenne, ese aprendizaje le queda a usted, ¿sí? Es más o menos como cuando usted aprende a manejar bicicleta, ¿sí? Creo que a Y se todo dan un aquel flayazo y una buena. todo aquel que aprendió a manejar bicicleta, aprendió por sí solo, ¿sí? Quizás tal vez tuvo alguien por ahí conteniéndole un poquito la bicicleta para que no se caiga, ¿sí? Pero creo que una vez que usted aprende a aprender a manejar bicicleta y alguien le pregunta y le dice, Diego, ¿cómo es Ella le ha dicho que cómo es para manejar sí, bicicleta? eso ¿Qué es lo dijo que único que le dice a usted? ella le dijo si no, que no, porque no te alcanzaba. Aprendí porque a por ahí- manejar bicicletas. Por ahí alguien tiene un micrófono activo. Compañera Tarambis, por favor. Gracias. Es que no van a pasar pues tanto tiempo que se diga. O sea, Micrófono. Tarambis. Lisbeth creo que tiene silenciado el... Dejen el chisme a un lado. Ya nos estamos enterando de todos los chismes. Déjeme qué ver. vergüenza. A ver, déjeme ver si puedo silenciar de acá. Ya silenció, ya Ah, dijo ya. la verdad. Ya listo. Ok, ya, les manifestaba. Es como cuando uno aprende a manejar bicicleta, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, y alguien viene y le pregunta, discúlpame, Joana, ¿y cómo hago para manejar bicicleta tú que ya aprendiste? ¿Usted qué le dice? Yo Súbete le a la digo, bicicleta y... súbete y dale, y si te caes, ahí aprendes mejor. Exacto. Hay que decirle que descubra. Ese es el aprendizaje por descubrimiento. ¿Ya? En pocas palabras. Entonces, usted sabrá que una vez que se cayó, quizás le dio un poquito de miedo y ese día no siguió practicando, pero al otro día se levantó con más ganas y otra vez quiso coger esa bicicleta y otra vez se volvió a caer y nuevamente cogió la bicicleta hasta que en un momento se fue y no dejó de pedalear hasta que aprendió bien, ¿no es cierto? Y yo se le peló la pregunto, rodilla. alguien, alguien que ya aprendió a conducir bicicleta, ¿será que porque deja de utilizar un año la bicicleta se olvidó? No. No, el que aprende solo no se olvida. Es que a aprender bicicleta nadie le va a enseñar. Tiene que aprender usted solo, ¿ya? Porque Nos nadie le dicen, dice, sí enseñan cuando alguien no sabe. pues por más técnica que tenga para enseñar a manejar bicicleta, le aseguro que si usted mismo no aprende por sí mismo, nadie le va a enseñar, porque no le dice, a ver, súbete a la bicicleta y para que no te caigas tienes que hacer tal cosa. No, porque eso usted lo Dice- descubre en el momento en que se sube a la bicicleta y Pero tiene es que con Diana es caso especial, dice, porque el novio para conquistar le ha dicho, tú no sabes manejar bicicleta, vamos al parque, ya te enseño. Es que por eso dice, está grande. ya, ahora entiendo por qué se está riendo. Ya, bueno, entonces, pero la realidad es así, ¿sí? Que por más buen modo que tenga alguien de enseñarnos, no es así como por ejemplo, cuando le enseñan a conducir vehículo, ¿sí? Al conducir vehículo, por ejemplo, le dicen, a ver, vas a aplastar el acelerador y poquito a poquito vas soltando el embrague hasta que sientas que el carro ya solito se va moviendo y entonces sueltas en su totalidad el embrague. Y usted hace así y dice, oh, conducí, pude conducir, ¿sí? ¿Sí me entienden? Es algo que a usted le dan ese conocimiento. Pero Hasta en que cambio, hasta que te toque poner la segunda marcha y te pague el carro. pero en cambio, no es lo mismo la bicicleta. La bicicleta nadie le enseña. Como le dije, quizás el que más sapiencia tenga va a coger la bicicleta y le va a decir, a ver, súbete, yo te la cojo para que no te caiga. Pero usted lo aprende solo.
¿Ya? La idea está clara, ¿no? Ese es el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje que a usted le queda y es el aprendizaje que en verdad perdura y nunca se olvida, ¿sí? Así que ustedes que están estudiando teorías del conocimiento, teorías del aprendizaje, revisen un poquito de este autor, ¿sí? Se llama Jerome Bruner, ¿ya? O si no, pónganle la teoría, aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Si no saben cómo escribir, ponen aprendizaje por descubrimiento y ahí ya les sale este autor, ¿sí? Es un autor nuevo, ¿sí? No es de la vieja guardia, que créanme lo que usted va a aprender mucho, mucho con esto del aprendizaje por descubrimiento. Y tiene diferentes técnicas nuevas de enseñar, ¿sí? Diferentes formas de enseñar. El pensamiento de Jerome Bruner, dice. Encontré Historia de la Educación, el pensamiento de Jerome Bruner. Ya, sí, por ahí. Él tiene muchas teorías, no solo tiene el aprendizaje por descubrimiento, pero a la que a ustedes les va a servir para lo que están haciendo en este momento, al menos si, por ejemplo, alguien les dice, por ejemplo, y para aplicar las TICs en el aula, ¿qué teoría del aprendizaje yo voy a utilizar? Entonces, ¿qué tiene que contestar usted? Aprendizaje por descubrimiento o también Aprendizaje por llamado descubrimiento. aprendizaje heurístico. Ya, muy bien. Entonces ahí se le dice, bueno, ¿y qué autor? Ahí está el señor Bruner. Y hay muchos más, ¿sí? Por ejemplo, también está el aprendizaje por proyectos, ¿sí? Que también es una muy buena metodología de enseñanza y que ya posiblemente por ahí también nos crucemos con estos autores y los vamos aprendiendo poco a poco, ¿ya? Pero no se me olviden, ¿sí? Del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, ¿no? Ya si no no se quieren acordar del nombre porque a veces es un poquito difícil, ¿sí? Pues Bruner para donde sea, ¿ya? Lean un poquito de esa teoría y verán que es muy bonita. ¿Ya? Ok. ¿Cómo estamos con el tiempo? Son 17:25. Gracias, soleado. A las 6 en punto se acaba la 6 en otra punto. hora. Ya tenemos 25 minutos. 25. Entonces, por ahí podemos quedar. No sé si tengan alguna pregunta más al respecto a la clase de hoy. ¿Cuál fue el tema que trabajamos? Ya me olvidé. Ahí hubiera sido el punto. Eso del descubrimiento. Nada, pescado. Las TICs como recurso didáctico. Lo que me estaban diciendo de inicio. Aprendizaje. ¿Ya? Y menos. Ya, y algo que no se olviden, yo les di algunas pautas, ¿sí? Para elegir las TICs correctas, ¿sí? No se olviden que maneje las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que el docente siempre debe dar una iniciación al manejo instrumental, o de la AP que ustedes les vaya a dar, o del smartphone que les vayan a facilitar. La ejercitación y el refuerzo siempre tienen que estar presentes ahí en esa AP para que ellos puedan aprender, ¿sí? El docente nunca se desaparece, siempre está ahí mediante el apoyo didáctico, ¿sí? Y obviamente que esta TICS garantice el aprendizaje por descubrimiento. Aunque toda TIC garantiza aprendizaje por descubrimiento, porque ellos solos van a aprender, ¿sí? ¿Cómo era el autor del aprendizaje por descubrimiento? ¿El apellido? Bruner. Bruner. Entonces, por ejemplo, si están estudiando teorías del aprendizaje o, por ejemplo, ahí, por ejemplo, pueden hablar un poquito con su profesor, díganle, vea, este profesor loco de tecnologías llegó y dice que hay un señor Bruner y que el aprendizaje por descubrimiento, háblenos de eso, ¿sí? Porque a veces los profesores que nos dan teorías del aprendizaje todavía siguen con los mismos viejitos de siempre, ¿sí? Y todavía estaban, por ejemplo, hablan de yo sé que o sea, es bueno aprender, pero por ejemplo, el aprendizaje conductual, ¿sí? Ya prácticamente no está en su auge, ya terminó su proceso el aprendizaje conductual. Eso que usted le dice, por ejemplo, si te sientas bien, sales al recreo. Si no te sientas bien,
pues ahí vas a quedar castigado. Ese es aprendizaje conductual o el estímulo respuesta, que no sé si ya lo hayan ustedes aprendido, ¿sí? En donde se habla justamente de que a alguna acción positiva, pues le damos un premio. Y, y a una acción negativa, pues le damos un castigo. Alguien que me diga quiénes aprenden así, ahora en el siglo XXI. Porque todavía Nadie. Pues ahorita nadie, sí aprenden. sí. ¿Quieren que les diga cuál? ¿Cuál? Esa ¿Qué? teoría la utilizan los que adiestran a los mascotas. Ah, pero pobres mascotitas. Ujú. Pero ahorita aquí hablamos de niños, Connie. Estamos hablando de niños. Ellos utilizan, por eso les digo que sí se da cuenta que muchas de las veces si viene el profe y nos habla de esas teorías que prácticamente no vienen al caso. ¿Por qué? Porque ya estamos en siglo XXI, o sea, hay teorías mucho más significativas que podemos emplear, ¿sí? Por ejemplo, lo que les digo, esto del aprendizaje conductual, por conductas, por estímulo-respuesta, lo utilizan las personas que hacen adiestramiento canino, ¿sí? Y a ellos sí les funciona. Por ejemplo, ahí le silban al perro y hace una acción correcta y Pau le dan, yo qué sé, un pedacito de carne o algo. ¿Sí me entienden? Y así sucede. Ya. Entonces, si todavía están en esos aprendizajes caducos, motive a su profesor para que se actualice, para que les dé nuevas teorías de aprendizaje actuales que hoy por hoy sirven. Por ejemplo, hay un señor que es brasilero. Ya, él es, no me acuerdo el apellido, ¿sí? Pero él, por ejemplo, él enseñaba en las zonas más pobres de Brasil. ¿Sí? Y ahí él formulaba sus teorías de aprendizaje, ¿sí? Entonces, obviamente son teorías de aprendizaje muy buenas. ¿Por qué? Porque se basan en la realidad, en la práctica, porque muchas de las veces usted va a una escuela y trata de enseñarle al niño 5 más 5 cuando este niño no ha ido comiendo. ¿Sí? Cuando él le tiene en su cabeza en pensar en alimentarse, cuando muchas de las veces el niño vio cómo papá y mamá se pelean o sufrió una separación, muchas de las veces no buena, ¿sí? Porque no todos dicen, ya, chao, mijo, me voy a separar de tu mamá, nos vemos. Es un proceso traumático para el niño, porque muchas de las veces lo ponen como escudito, ¿sí? Y la mamá le dice, tu papá es lo peor, el papá, tu mamá es lo peor, y chuta, y el niño entonces no sabe cuál de los dos es lo peor, ¿sí me entienden? Y imagínese un niño de edad de escuela que muchas de las veces todavía está formándose en esa parte, tener que vivir esos procesos, ¿sí? Y aparte el profesor que le diga 2 más 2 es 4, entonces imagínese, ¿sí? Él su cabecita va a estar en otra parte, ¿sí? Tema de desnutrición de la misma manera, niños que van sin desayunar, niños que no comieron durante todo un día anterior, ¿sí? ¿Qué ganas van a tener de aprender? ¿Sí? Y peor cuando el docente se pone ahí adelante de terco y le dice, a ver, que si no te sabes las planas, ponme las manos, que ahorita es 2 reglazos. Entonces, en vez de formar, estamos traumando a esas personas, ¿sí? Y hacemos que nos odien. Y de eso no se trata, ¿sí? Muchas de las veces hay que entender a la otra persona, ¿sí? Eso sí, nunca les permita que sean irresponsables, ¿sí? Eso jamás, ¿sí? Que si piden oportunidades, usted brinde las oportunidades que ellos necesitan, pero nunca les dé nada de gratis, porque el aprendizaje cuesta, porque no es lo mismo un estudiante que hizo su esfuerzo, se preparó, que sacó una evaluación de 10, a un estudiante que no fue, que no se preparó, que no sé, que no le pareció significativo eso, ¿ya? Y que vaya y después de un rato le diga, profe, vea, qué chévere, venga, yo acá le voy a dar ahorita la prueba, y el profe le diga, no, tranquilo, siga, de nomás.